poner a grabar de vuelta. Bien. Nos queda... bueno, Stephanie se tuvo que ir, pero mandó por WhatsApp unas cosas, así que lo miramos después igual, lo de Stephanie. Pero bueno, ahora tocaría a Tayel, entonces. Comparto mi pantalla. Dale. Se ve todo, me dicen si es que se ve el script y todo eso. Sí, yo veo. Se ve. Bueno, el script hace lo siguiente, define esta matriz M, que es de 6x4. O sea, tiene 6 filas y 4 columnas. Y se me encomendó ordenarlas primero que nada, tal es que su elemento máximo quede abajo, y agarrar los dos vectores columna que tengan los valores máximos, entre comillas. Para eso primero se utiliza este comando de acá, donde define una matriz llamada mSubsorted, donde se utiliza el comando gsort, que lo explica Steffi en WhatsApp, pero en esencia, claro, en esencia consiste en agarrar una matriz M, esto define qué es lo que quiero ordenar, en este caso R representa que va a ordenar las columnas, y esta I significa que va a ser en orden creciente, de increasing. Entonces, si yo veo, por ejemplo, ahora mSubsorted, lo que hizo fue ordenar cada vector en orden creciente. ¿Se entiende? ¿Se sigue? Sí, re bien. Si comparan, está ordenada. Básicamente, entonces, a gsort le dijo, le entró primero M, que es la matriz que quiere ordenar. R es un indicador que puede ir R o C, que dice, bueno, ordenar por filas o ordenar por columnas. ¿Sí? Sí. Que puede ser R o C, y después I, que le está diciendo en orden decreciente. Si no le pone nada, creo que te lo ordena en orden decreciente, ¿no? Eso Claro. No sé. Claro. Si no le pones nada, si no le pone el coma I al final, entre comillas. Creo que lo hace en orden creciente. A ver, veamos. Sí, vean, fíjate, ¿eh? Creo que lo hace no sé, capaz que lo hace. A ver, tenemos la matriz M y tenemos mSubsorted. No, lo hace en orden decreciente. Decreciente, claro. Hay que indicarle I para que sea creciente. Perfecto. Claro. Bien. Y mSubsorted. Está. Bien. ¿Se entendió hasta ahí qué es lo que hizo? Porque sé que el comando gsort es un poco delicado. ¿Se entendió cómo funciona y qué está haciendo? ¿Alguno tiene alguna duda? Yo quiero para probar a ver si algo funciona. Dale. Había una parte cuando usábamos sum y COUNTSUM que teníamos que ponerle como la dimensión y poníamos 1 y 2 y esos eran las filas o las columnas. Y no sé, me preguntaba si funcionaba también con sort. ¿Sabes qué? No sé. Podemos probarlo. A ver, ¿qué es lo que quiere probar? En vez de ponerle R, ponerle coma 2. En vez de sum, gsort. En vez de R, sí, no, pongo, 5 millas. 5 millas sería. Pongo esto de acá. A ver, por ejemplo. No sé si funciona, porque no sé cómo corre. Ah, me dice ROM type for Sí. input argument. No, el gsort entonces no reconoce. El gsort, la dimensión esa de 1 y 2 de filas y columnas, en este caso se le ingresa con R o C. ¿Está? Eso te puedes fijar con el comando help. Eso te puedes fijar con el comando help. Gsort. Pones help, espacios, gsort, y te va a salir una ayuda que te dice la sintaxis, básicamente. Claro. Eso es Si algo no que... Tayel, antes de que sigas, Sí. tengo una duda. El I era por increasing, ¿y el Claro. R qué era? El R significa que les voy a ordenar que voy a ordenar las columnas. Sí,
que te quedan filas ordenadas, o sea, que lo hace por columnas, exacto. Claro. Que el vector que te queda es ordenado para fila, pero en realidad son las columnas ordenadas. Viene de row. Ah, Claro. bien, gracias. Si no estoy mal, creo que se puede usar también el comando gsort para ordenar los vectores en sí. O sea, por ejemplo, poner este vector de acá, que es el que tiene el valor máximo más grande, para acá. Pero no me salió. Así que decidí hacer, en este caso, un poco de fuerza bruta. Y De agarré hecho, hay uno que te ordena toda la matriz, pero ahí te cambia las filas y las columnas, Claro, te marea ese es el todo. tema. Pero claro, por eso es que en ese caso no se quiere. A ver, Claro, después habría que entonces... buscar otra forma para hacer el gsort. Hay que hacer el sort de un vector que construido con los máximos y pedir las posiciones y después metérselo ahí. No es tan sencillo. Son dos líneas, ¿no? Pero igual tiene su vueltita. Tiene su complejidad, claro. Sí. Y bueno, después construí una matriz que incluya los vectores columna con los dos valores máximos más grandes, que en este caso es m sub final, que es este de acá, que son básicamente este vector y este vector. No sé qué pasó, ¿Y cómo que lo algo sé? se puso. Uy, eso no sé qué es. Magia No sé. negra. Sí, no, eso es... No sé qué pasó ahí. A mí sé que entraste algún comando raro. Sí, algo hice, pero bueno. M subfinal. ¿Y cómo lo...? Ah, pero lo seleccionaste a mano, mirando a mano, que era la 1 y la 4. Claro, por eso, porque no me salió Claro. porque yo pensaba utilizar el gsort para poder ordenar los vectores también. O sea, ordenar los vectores columna, este se me mueve para acá y así. Y después agarrar simplemente los dos últimos, especificar que solo tengo que agarrar los dos últimos. Pero no me salió, así que lo tuve que hacer medio a mano. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Justo estaba respondiendo a Lucas. Que intenté usar el comando gsort Sí. para ordenar los vectores columna. O sea, que este, por ejemplo, se me vaya acá a la derecha del todo. Y entonces así, lo único que tengo que especificar es que agarre los dos últimos vectores columna. Claro. Hay Porque otra solución. Entiendo. Hay otra solución que sería... vos lo que vos querés es que el valor máximo, que está en la última fila, ya sabes que está en la última fila, ¿sí? Porque eso ya los ordenaste para que queden en la última fila, seleccionar las dos que estén máximos. Entonces, podés, por ejemplo, construir un vector nuevo que sea solo en la última fila de la matriz M. Eso. Y después podés ordenar eso, pero decirle que te vuelva a la posición. Y ahí ya te van a quedar las columnas que son las que querés seleccionar, ¿entendés? Tipo, podés construir, por ejemplo, luego de mSorted, podés poner, yo qué sé, un vector B, cualquiera, o el nombre que quieras, que sea la última columna. Esa es la última columna, o sea... Sí. La última columna creo que se le ingresa con un signo de porcentaje. Signo de peso. Ahí va, de peso. De peso, creo. Ahí va. El signo de peso era lo que yo en la otra clase estaba tratando de poner como end, porque MATLAB es end, pero acá es signo de peso. Ahí va. Signo de peso le indica no me importa cuánto, no me importa el tamaño, anda al final. Entonces la fila anda al final. No, pero me peso, indica el último elemento. El último elemento y todas las columnas. Ahí va. Y dos puntos. Sí. A ver. Y M. Perfecto. Sí. ¿Entiende lo que hizo? Definió un vector B que diga, andate el signo de peso le indica la última fila, claro, y después acá. coma 2 puntos todas las columnas. ¿Tá? Seleccionó la última fila, básicamente. ¿Sí? Bien. Ahí lo tenés. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para extraer las dos más grandes? Bueno, podés hacer sort del B y decirle, claro. gsort del B. O sea, no solo pero que no solo que te ordene, sino que te devuelva a las posiciones. Viste que el gsort tiene esa opción también. No había cachado que tenía esa función. M. No, es B. B, claro.
Y además, no, ahí déjaselo, pero en el lado izquierdo podés pedirle que te devuelva dos cosas. El vector ordenado y el vector de posiciones ordenadas. Be sorted, pos, yo qué sé, cualquier cosa. Y ahí cerrás. Bien. A ver, corre ahí, a ver qué te da. A ver, veamos. Estamos haciéndolo entre todos. Esto es una parte, de hecho, esto es directamente una parte que tienen que hacer de la entrega. Vete que hay. Be sorted, poné, be sorted, a ver qué te da. Perfecto. Y ahora ponele pos, a ver qué te da. Bien. A ver, pos, ¿qué te da? 1, porque la primera... Claro, la primera es 15, la segunda es... La cuarta es 11. Claro, la segunda es 7 y la tercera. Entonces ahí ya eso, y ahora si uno mira pos de 1, 2.2, o sea, los primeros dos elementos de pos son las columnas en las que ya se dieron los máximos, los dos más grandes. ¿Se entiende más o menos? En la matriz M, ¿no? Sé o en que la no M es trivial. sorted. ¿Cómo? De la matriz M. En la matriz M. Claro, de la matriz M. Claro, entonces tendría que agarrar estos dos primeros nomás. Sí, o de la M sorted, es lo mismo igual en realidad. Ahí va. Claro. O sea, es como lo mismo, pero dicho de esta, pero la computadora me expresa cuáles son las columnas, cuáles son, sí, claro, las columnas que tienen los valores máximos. Sí, y si querés definite ahí, después de be sorted y pos, definite, yo qué sé, calls, para sacar las columnas que uno quiere. Calls igual pos de 1, 2.2, que sea el elemento de 1 a 2. Si quisieras las 4 primeras, dirías 1, 2.4. Y ahí ya tenés el vector calls, te dice qué columnas son las que querés. Claro. Entonces M final sería M sorted de, en vez de 2.1, 2.4, sería de 2 puntos, calls. Ah, claro. Y ahí ya se evalúa todo. Listo, a ver. A ver. En subfinal. Sí. ¿Se vio? Sí. Ah, tenía una vueltita, ¿no? O sea, no era un problema sencillo. Claro, es una vuelta enorme, pero se puede. Poder se puede. Sí, pero después van a tener que, en la entrega, es repetir esto. Pero de hecho, la parte de M-sorted no hay que hacerla porque ya con el CumSum ya quedan ordenadas, tipo como el último elemento queda abajo. De hecho, también se me pide que relacione esto con la parte 4 del repartido análisis. Es básicamente hacer los casos, por así decirlo, acumulados y hacer lo mismo, hacer el G-sort, asignarles un índice y después sacar el índice con calls. Que sean los primeros 5 en vez de ser. Y que sean los primeros 5 en vez de, claro. De los primeros 2. Ahí tendría que poner 1, 2.5 en lugar de 1, 2.2. Exacto. ¿Entendieron todos, más o menos? Con esto ya resuelven esa parte. Yo más o menos. Pero después lo vuelvo a mirar. No, sí, hay que mirarlo porque tiene su vueltita. Pero en realidad las líneas de este script serían las líneas que a ustedes les interesa. Ustedes ya van a tener el M-sorted, ya lo van a tener. No tienen que hacer G-sort, M, no sé qué. Lo que van a tener que hacer es extraer la última columna, que sería definir el B, ¿sí? Pero en ese caso sería del CumSum, de tal, eso, lo otro que ya hayan hecho, y hacer el be sorted pos, eso sería exactamente lo mismo, y después definir el calls, en vez de 1, 2.2, 1, 2.5, y ya está. Pero fíjate, miralo bien, Pablo, y cualquier cosa me preguntás, porque tiene una lógica que no es tan sencilla, pero una vez que lo haces, sale claro, igual. O sea, lo que hace de la entrega que están hablando, ¿es el mismo repartido que estábamos haciendo los ejercicios? ¿Eso le llaman la entrega o eso? No, el otro. ¿Vieron que hay dos que les pasé?
El que es análisis de datos de coronavirus. O sea, lo que hace este código en esencia, primero define la matriz, después ordena cada columna de manera descendente, después define una especie de vector columna, que es básicamente la última fila de esta matriz. Me va a dar esta matriz ordenada, o sea, me va a dar el vector columna ordenado, y me va a decir las posiciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Sigue? Y entonces después defino otra cosa denominada columnas, que básicamente va a ser el 1 y el 2, la posición 1 y la posición 2 de posición. Claro. ¿Se entiende? Del vector de posiciones, que en este caso van a ser 1 y 4. Y entonces después acá defino mFinal como las columnas 1 y 4, que es básicamente, está implícito aquí en calls. Y aquí me aparece. Ahí está. Perfecto. Sí, capaz que hay que mirarlo en detalle. Hay que mirarlo de a poquito, sí, viendo qué hace cada cosa y entender el por qué. Y ahí, cuando veanlo en detalle y me preguntan de vuelta, yo estoy y les voy ayudando paso por paso, ¿no? Porque no, este es un algoritmo que ya tenía una vueltita. Comparado con el resto que estábamos haciendo, tiene lo suyo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Taller, entonces. A usted, profe. Ahora nos tocaría Sofía. Sí, ya comparto. Dale. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve perfecto. Está bien. El script está acá, pero en realidad tiene más notas que script, así que se los voy a ir explicando en la consola. Perfecto. Bien, yo tenía que explicar lo que es el comando plot2b. Entonces, el comando te permite graficar en 2 dimensiones. El 2D viene porque es en 2 dimensiones. Entonces, para este comando se escribe de esta forma y tenemos que X e Y tienen que ser matrices, o vamos a dar, me pidieron que explicar el caso específico de vectores. Entonces, para que esto se cumpla, X e Y tienen que ser del mismo tamaño. Y eso es por la definición de gráfica, que va a relacionar con cada elemento de Y un elemento de X. Entonces, si hay más elementos en una que en otra, ya no se puede hacer. No sé si se entendió hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, sí. Está. Sí, sí. Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. Ay, no me deja. Bueno, no me deja ir copiando las cosas. Vayan mirando acá entonces. No me deja mover la pantalla. Bueno, se te trancó Onda, la compu. no puedo arrastrar esto. Parece que sí, ¿no? ¿Lo estás Ahí, qué poniendo? bien. ¿Estás moviendo en tu pantalla de compartir pantalla o en la pantalla de Scilab? No. Qué raro. ¿Se trancó entonces? No, en la pantalla. Sí, man. Bueno, vamos a ver cómo. Fíjate si puedes correr Entonces, el por script. ejemplo, voy. No, no me deja, no me deja tocar. Nada. Se te trancó la... Tipo, eso sí, se me trancó el Scilab. Se trancó el Scilab, sí. Bueno, a ver. Vamos a ver si ¿no? lo cierro y lo abro de vuelta. Sí, está guardado. Ah, bien. Creo. No, pero ni cierran. ¿Murió? Sí, me O está sea, el pasando Task Manager. exactamente lo mismo con una de las ventanas. Bueno. Tengo el Scilab abierto 2 veces porque uno no se cierra. Sí. Sofía, ¿sabes que probé correr el script que me mandaste? Y sí. ahora se descomprime, pero cuando lo corro se me cuelga Scilab también. No sé. A ver. No.
Déjame ver. No, mis archivos son de... A ver si... No lo probé en esta compu. Dejé de compartir a ver si ahora se me anda. ¿No es porque tienes demasiados elementos? Porque yo vi que había algo que estaba definido como 1 por 300. Sí, pero igual 300 es razonable. Pero habían 3 cosas Es que que me estaban definidas por pidió... 1 por 300. Sí, pero sigue siendo razonable, no ocupa mucha La memoria. letra dice eso. Ah, bueno. Sí. Sí. No ocupa No, mucha está re bugueado, Sylar. No puedo hacer nada. O sea, a mí me pasó eso abriendo los 2 archivos que mandaste vos para sacar los datos. Los abrí y se trancó. Y entonces tengo 2 pestañas, porque una está trancada que no se cierra y solo le abrí los archivos, no hice nada más. Pa. Sí, está, sé que no. Espera, si abro Sylar de nuevo, como que... A ver, Y si lo puedes abrir de vuelta y te queda como si otra abro uno pestaña. nuevo. Un virus. Sí, Se me va a colapsar la compu con todo esto. Podés hacer. No, apretá Control Shift. ¿Estás en Windows? Sí. Control Shift Escape y finalizar tarea para Scilab. A ver si te funciona. Intentando. Me parece que está cargando algo, le está costando el Control Shift Escape. Sí, entonces es la compu medio tranca. Murió. Sí. No aguantó compartir pantalla, me parece. Capaz. Si me dice administrador de tareas, no responde, ahora sí. Ni siquiera responde el administrador de tareas. Eso a mí me funcionó perfecto. Sí, gracias. Se te cuelga el Ya me administrador de anduvo, tareas. pero qué onda. Sí, y Me ahí aparece aplicaciones 2, administrador de tarea y Chrome. Ahí, ahora sí. claro, y ahí te aparece Scilab también. Sí. Y ahora me abrió uno nuevo aparte. Creo que, a ver. Mientras no se caiga de nuevo, creo que va a andar. Al final Encima- les hubiera pasado MATLAB, que es pesado, pero es mucho más estable. Aguanta aguantados. Nunca lo probé, pero es excelente. Pero ya veo que mi computadora no lo aguanta. ¿Cuánto MATLAB tenés de en mi RAM? computadora A ver. no anda. ¿No anda? La verdad que ni idea. O sea, mi hermano hizo esta facultad también y le obligaban a usar MATLAB, pero estaba como 1 hora para hacer cosas que requerían 5 minutos, sinceramente. Sí, está. Eso es bastante problemático. Ah, bueno, ahí está funcionando, parece, ¿no? Sí, Parece ahora que sí. sí. Espera que me falta ejecutarlo. Ahí va. Ahí está. ¿Funcionó? Que se Muy oculten bien. los- Sí, por ahora voy a esperar que se hagan todas las gráficas. Sí. Vamos a ser pacientes con Con nos esta vemos pobre con la compu computadora. porque sí, hacer unos mimos. Decirle que lo Pasarle, queremos. defragmentarla, viste que es la versión de darle un abrazo a la computadora. Bueno, ahí va. Va de nuevo. Entonces, de esta forma se escribe el comando de plot 2D. Entonces habíamos dicho que X tiene que ser un vector y tiene que ser un vector también, y aparte tienen que ser del mismo tamaño. Lo que va a hacer este comando es relacionar para el primer elemento de X, el primer elemento de Y, para el segundo de X, el segundo de Y, etc. Entonces, también, bueno, en el repartido también se habla del comando plot sin el 2D, que en realidad lo que hace es lo mismo. Por lo que tengo entendido, el comando plot es la misma función, solo que está adaptado al formato que usa MATLAB. Entonces, si vos estás acostumbrado a usar MATLAB, bueno, cuando quieras agregarle más cosas al comando, va a ser más parecido al formato, digamos. Sí. No sé si es correcto. Es eso, básicamente. Bien, y lo otro que quería aclarar es que, bueno, como estos son dos vectores, tiene que ser el X horizontal y el Y vertical, pero el comando se encarga solo de transponer el Y si lo hiciste horizontal. Claro. ¿Quiere vector Entonces vamos a fila o columna en los dos casos? Ahí va. Acá hice un ejemplo y puse, bueno, el mismo vector en X y en Y para hacer un ejemplo simple, que va del 1 al 30. Y le pedí, bueno, que me graficara esto y me dio
Sí. ¿Vieron otra cosa que obviaste ahí, pero que hiciste y está bueno? Es abrir una figura nueva como figure, entre paréntesis, 1. ¿Vieron qué dice? Eso es básicamente darle un indicador, un marcador a la figura. Entonces después, si vos querés hacer algo, capaz que abriste 20 gráficas, querés ir a la gráfica 3, si lo definís así, cuando digas figure 3, va a ir a la gráfica 3 y le puedes cambiar lo que vos quieras. Si lo querés hacer por Y línea de comando. Otra cosa también es que a veces si vos pones plot 2D y haces una gráfica, y después pones de nuevo plot 2D y haces otra gráfica y no le pones figura, a veces se te grafican las dos curvas en la misma gráfica. Exacto. Se te grafica en la... Bien. Sí. Entonces, el figure esta es para que la gráfica que... Ahí va. Ahí va. Es la gráfica que tira sin editar. Y entonces acá se puede ver, bueno, las escalas quedaron distintas, pero el elemento 1, el primer elemento que sería 1, con el primer elemento de i, que sería 1. Y así. Se relaciona el primero con el primero, el segundo con el segundo, etc. Perfecto. Entonces después, otra cosa que es para lo que yo usé en el repartido y en la actividad del comando plot 2D, es que se puede cambiar desde el script las escalas de los ejes. Y entonces se usa un comando de este estilo. Bien. Es la misma gráfica con el mismo vector en X y el mismo vector en Y, solo que adelante se pone, entre comillas, estas 3 letras. Estas letras en realidad representan solo el lugar que va a ocupar. No sé cómo explicarle. Ustedes en realidad no van a poner una S, una T y una R. Van a decir que en el lugar de la S, es decir, en el primer lugar, va a ir tal cosa, que determina la opción que eligen. Ahora cuando ponga los ejemplos capaz va a ser más claro. Por ejemplo, en el lugar de la S se puede escribir 3 letras, la E, la O y la G. Cada una, bueno, hace una gráfica distinta, pero en realidad no es muy claro para mí lo que hace cada una de esas letras. Yo uso la O siempre, que te relaciona... Yo sé que si hay más de una curva, tienen que tener todos el mismo X y ahí puedes usar la O, pero después entre la E y la G es medio confuso. La cuestión es que... No sé, el profe si podés explicarlo mejor. Sí. La E lo que hace es... El eje X lo ignora. Entonces, lo que hace es, si yo le meto 10 vectores, no toma ninguno como que es el eje X. Entonces el eje X va a ser, por ejemplo, si los vectores tienen que ser del mismo tamaño, pero por ejemplo son, no sé, 2 vectores de 30 elementos, como en este caso, el eje X siempre va a ser, al primer elemento lo va a graficar en la posición 1 del eje horizontal, el segundo en la posición 2, y lo va a hacer va a superponer todos los vectores que estén acá, pero todos los vectores que le ingreses son el eje vertical. Son ejes verticales de distintas gráficas. ¿Tá? Eso es el empty. Quiere decir que digamos, el eje X está vacío. Entonces te lo grafica contra el índice del vector. O sea, contra 1, 2, 3, 4, todo así. Esa es la E. La O es lo que vos decís, exacto. Toma el primer vector como el eje X y después todo el resto son las distintas curvas que uno quiere. Y el G no sé qué hace porque nunca lo usé. Yo nunca pude usarlo. Creo que el G lo que debe hacer es, si vos le ponele 4 vectores, el primer vector es el eje horizontal, es el eje X de la primera gráfica, el segundo es el eje Y de la primera gráfica, el tercero es el eje X de la segunda gráfica, y el cuarto el eje Y de la segunda gráfica. Que hace 2 gráficas distintas. Sí. Hace 2 gráficas distintas, yo le pongo te toma figura 1. Sí. Esas 3 letras son como argumentos. Son argumentos que uno ingresa. Y esas 3 letras lo que se hace es ponerlas en el lugar de la S. Por ejemplo, yo acá puedo poner, que es la que uso siempre, la O. Entonces me va a quedar el primer vector como eje X y el resto como eje Y. Aunque ahora, bueno, solo tengo un eje Y. Claro. O sea, un vector. Bien, después la T y la R ambas se pueden sustituir por N o por L. Y acá es la parte para las escalas. La N sería una escala normal
o lineal, y la L es la escala logarítmica. Entonces, cuando lo sustituimos, por ejemplo, n en el lugar de la t, eso significa que el eje x está en escala normal. Es decir, lo que pongamos en la posición de la t se aplica al eje x. Por ejemplo, vamos a poner normal. Y lo que pongamos en lugar de la r se aplica al eje y. Esto lo podemos poner en logarítmico, por ejemplo. Exacto. Entonces, lo que nos va a dar este comando es una gráfica de este vector en función de este vector, perdón, pero este eje va a estar en escala logarítmica, que es lo que escribí acá. Y se los abro. Es esto. Claro, grafico una recta que va en escala logarítmica, entonces que una curva que se ve como Una un forma logaritmo. logarítmica. Ahí va. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve para qué se Bien, usan? yo lo cerré, perdón. Sí. Sí, o sea, la primera es cómo elige los ejes, dentro de las comillas esas. La segunda letra le decís si el eje X lo querés en escala logarítmica o en escala lineal. Y en la tercera letra es el eje Y si lo querés en escala logarítmica o lineal. Nada más. Y después lo otro que tenía que explicar es cómo se podía hacer un vector que estuviera definido desde 5 hasta 7, pero que ese vector tuviera 300 elementos equidistantes, digamos. Ahí Por va. eso tengo los vectores de 300 también. Ahí va. Entonces, Ahí entiendo. para eso se usa Pero un comando vieron que que se ocupa llama... 2,6 kilobytes, no sé, no ocupa nada. Sí, no es tanto. No. Bien. Para el comando para eso, se les copia acá arriba. Ahí va. Se usa linspace y se dice el primer valor del vector, que es el 5, el último valor del vector, que sería el 7, y después la cantidad de elementos que queremos que tenga. Perfecto. Entonces, si yo escribo, ya está definido, así que solo voy a poner vector 1. Si no colapsó ahí la compu, ven que dice columna 300 acá. Perfecto. ¿Vieron? Linspace viene de Bien. linear space y justamente lo Ahí que va. hace es espaciar linealmente desde un comienzo hasta un final con el número de elementos que queremos. No sé, uno quiere partir el segmento 5,7 en 300 elementos, es lo que está haciendo Sofía acá. Y entonces la función linspace ya lo hace. Empiezan 5, terminan 7, tiene 300 elementos. Y listo. Es muy útil esto Otra cosa que... Sí. para... Otra cosa que me parece importante porque yo me confundí varias veces es que se usa paréntesis curvo. O sea, es un vector lo que estás definiendo, pero se usa un paréntesis curvo. Sí, porque en realidad cuando estás accediendo a la función linspace y cuando querés acceder a una función, Claro. como la de plot, como la de lo que sea, se le entra con un paréntesis curvo. El paréntesis recto es o bien para definir un vector, para definir el vector, o bien para, si está del lado izquierdo de la igualdad, para pedirle que la función te dé más de una salida. Esas son las dos usos del paréntesis recto. Por ejemplo, dentro del plot2D, donde dice 1,30, tiene paréntesis recto porque estás definiendo un vector ahí adentro. ¿Está? De hecho, ahí está, si eliminaras el paréntesis recto, funciona igual, pero eso es por una sofisticación de side notes. En otros software, en Python no te lo leería si no tuviera paréntesis recto con él. Así que está. Perfecto. Y lo comparaste, veo. Sí, igual primero capaz hablo del vector 3. Dale. Bien, al igual que la función linspace, se puede hacer una que sea logspace. La voy a copiar. Ahí. Entonces lo que hace es que en vez de... Hay 300 elementos y el vector va de 5 a 7, pero en vez de ser 300 elementos equidistantes en una escala lineal, son en una escala logarítmica. A ver si...
Pero no fue hasta 7. No, No sabían, es el logaritmo, ¿no? No, pero fíjate arriba del todo, porque capaz que está por 10 a la algo. No, a ver, dame de vuelta como 5, 7, 300. Sí, es raro que esté. Es por No, los me parece que te logaritmos. está dando el valor en i si pusieras la función en x igual 5 te da el primer número y en x igual 7 te da el último número que aparece en la lista. Me parece que es eso. Sí, capaz que el log space está funcionando mal. No, pero debería Sí, espaciar no sé. logarítmicamente. Porque aparte, si mirás en la side note, linspace me aparece en azulcito y log space. Sí. No. Ahora me fijo entonces. Se va a apagar